Hola a todos y bienvenidos a la clase número 14 del curso de Física y Estadística. La clase pasada empezamos a hablar del modelo de sólido de Einstein. Y en este modelo lo que hacíamos era pensar que cada uno de los átomos que componen a un cuerpo dado, podemos pensarlo como, en primera instancia, como un oscilador que puede oscilar en una de tres direcciones diferentes. Es importante recalcar que en el modelo del sólido de Einstein, cada una de estas oscilaciones pensamos que está desacoplada del resto. Es decir, si el átomo se mueve en esta dirección, no va a interferir en el movimiento en esta dirección ni en esta. Y cualquier movimiento que tenga este átomo va a ser independiente de cualquier movimiento que tenga cualquiera de los átomos adyacentes a él. Que a primera vista, pues claramente no es el caso. Vamos a tener en principio modos acoplados y que van a ser fonones, pero en esta primera parte vamos a pensar únicamente que estos modos colectivos no existen y que los únicos que existen son estos que son independientes. Entonces, y definimos dos cantidades muy importantes que iban a ser el macroestado de un sistema, y esto pues de manera muy general, pero pues en particular también para el sólido de Einstein. Entonces íbamos a tener macroestados y también íbamos a tener microestados. Y por macroestado nos referíamos, por ejemplo, por cantidades que podemos medir experimentalmente, como puede ser pues, la energía del sólido, ¿no? Eso es algo que nosotros podemos medir y sin embargo, pues no podemos realmente saber pues exactamente cuánta energía hay en cada uno de los osciladores de estos. Imagínense, son 10 a la 23, ¿no? Es que eso es lo que no hay que perder en mente, que vamos a estar trabajando con el orden de 10 a la 23 partículas. Y entonces pues es imposible saber cuál es el estado cuántico de cada uno de estos 10 a la 23 partículas. Y sin embargo sí podemos medir cuestiones macroscópicas, como por ejemplo la energía. Y sin embargo, sí podemos, a menos en principio, pues plantear el número total de microestados, y entonces definíamos el símbolo omega, que lo que nos daba era la multiplicidad. Nos daba la multiplicidad de un macroestado dado. Es decir, dada cierta energía que sabemos que tiene el sistema, cuántos microestados cumplen con tener ese macroestado. Es decir, si nosotros medimos la energía, pues no nos va a importar exactamente cómo está repartida. Y sin embargo, en principio sí podemos preguntarnos cuántos microestados corresponden a uno de esos macroestados. Entonces, pues poníamos el ejemplo, ¿no? Si teníamos 3 osciladores, y está otro punto muy, muy importante que hicimos y que no puede soslayarse, es que cada uno de los osciladores que está compuesto el cuerpo solo tiene solo tiene ciertos niveles permitidos de energía. Hay solo ciertos estados cuánticos que están permitidos y no vamos a tener un continuo. Entonces, por ejemplo, pues, si aquí entonces decíamos que teníamos 3 cuantas de energía, acá teníamos un cuanto de energía y acá teníamos 4. Entonces esto correspondía a un macroestado con 7 unidades de energía, que entonces planteamos pues que era
equivalente en términos de macroestados haber tenido, por ejemplo, 2 acá y 2 acá. Y sí, a ver, eran 4, no, perdón, iban a ser 8, ¿verdad? En este ejemplo en particular eran 8. Entonces podíamos tener 2, 2 y 4 acá, ¿no? Estos eran también 8. Entonces, si esto era el macroestado, pues entonces, por ejemplo, estos dos microestados nos daban el mismo macroestado. Y entonces lo que vimos es que lo que nos iba a interesar era poder contar el número de microestados, ese era nuestro objetivo, ¿no? Dado un macroestado, queremos saber la multiplicidad de ese macroestado y por lo tanto, lo que vimos es que nos interesaba repasar la matemática combinatoria, porque este problema se iba a resumir a responder la pregunta de cuántas distintas maneras podíamos repartir distintos objetos. Y entonces, pues recordamos que si teníamos una ordenación con repetición, como en el caso de una placa, ¿no? Ese era un caso importante en el que hay que pensar, ¿no? En el que si tenemos, por ejemplo, pues sí, como en el caso de la placa, ¿no? Que teníamos primero 3 números, entonces teníamos número, 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 y luego teníamos letra, letra, letra. Pues en este caso la manera de obtener pues el número total de combinaciones pues era simplemente multiplicar pues cada una de las posibles variaciones que tenía cada una de estas entradas. Entonces en este caso era 10 por 10 por 10 por 26 por 26 por 26. Y por ejemplo, si fueran espines, ¿no? Si lo que quisiéramos es, si tenemos por ejemplo pues una colección de n espines que pueden estar únicamente hacia arriba o hacia abajo, y nos preguntamos cuál es el número total de estados que vamos a tener, pues entonces esto es es 2 a la n, ¿no? Porque cada una de las posibles entradas tiene dos posibilidades y tenemos n de ellas y son independientes, entonces aquí teníamos pues 2 a la n. Y era muy importante saber el número total de posibles configuraciones porque pues nos iba a interesar obtener la probabilidad, y la probabilidad pues iba a ser el número de microestados que correspondieran al macroestado al que estábamos interesados, dividido entre pues el número total de microestados que íbamos a poder calcular de esta manera. Eso fue el primer paso. Entonces, si teníamos, por ejemplo, un macroestado que estaba dado por tener algo así, ¿no? Un spin hacia arriba y 4 spins hacia abajo. Entonces, pues todos estos microestados correspondían al mismo macroestado, y lo que hacíamos era reconocer que pues el número de microestados que íbamos a tener, para responder cuál era el número de microestados, teníamos que responder de cuántas maneras podíamos ordenar, de cuántas maneras distintas podíamos ordenar a estos objetos, ¿no? Que en este caso sería pues tener 4 flechas hacia abajo y una hacia arriba, o espines si quieren, y entonces si respondíamos de cuántas maneras podíamos ordenarlos, íbamos a saber el número de microestados que correspondían a este macroestado. Y entonces, para responder esta pregunta, vamos primero a plantear una pregunta más general, que es de cuántas maneras podemos ordenar, por ejemplo, 4 letras
sí, de cuántas maneras podemos ordenar 4 letras, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues una es esta, otra es esta, otra sería esta, eh, etcétera. Entonces aquí tenemos una ordenación sin repetición, que lo que quiere decir es que si aquí ya hay una A, pues acá no puede haber una A, ¿no? En ninguna de las otras. Entonces nada más estamos viendo la manera en la que eso podemos ordenar n objetos distintos. Y aquí, pues cuando tenemos pocos objetos, no sé, si tuviéramos A, B y C, pues el número de posibles ordenaciones es reducido, ¿no? Y es pues directo enumerarlas. Entonces, pues vamos a hacerlo rápidamente. No había D. C, B, A y C, A, B, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues aquí vamos a tener seis maneras distintas de ordenar tres objetos. Pero pues queremos encontrar en general, si tenemos n objetos, de cuántas maneras, ya les di la respuesta, de cuántas maneras distintas podemos ordenar esos n objetos. Entonces, si lo vemos así, si tenemos estas 4 letras, pues podemos fijar la A en la primera casilla y luego ordenar, poner todas las instancias de las otras letras. Luego podemos fijar a A en la segunda columna y hacer lo mismo. Luego fijar a A en la tercera columna y otra vez repetir lo mismo, que ya no lo hice, pero pues es lo mismo que estamos haciendo acá, ¿no? Poner todo las posibles permutaciones del resto de las letras. O en la tercera columna o en la cuarta columna. Y pues de aquí queda claro que, escrito de esta manera, pues A tiene 4 posibles lugares en los cuales estar, pero para cada uno de ellos, B tiene 3 posibles lugares, pero pues si ahora fijamos después de que eliminamos para cada una de estas columnas, pues solo hay otras 3 opciones, lo mismo que hizo A en 4, pues ahora B solo lo puede hacer en 3, C pues ya solo se puede ordenar en 2 y D en 1. Por lo tanto, pues el número total, el número de ordenaciones sin repetición de n objetos es n factorial. Y a esto se le llama permutaciones, ¿no? Lo recordarán de sus cursos de álgebra. Ok. Y pues podemos usar este mismo diagrama si suponemos que ahora queremos ordenar objetos en el cual sí haya repetición. Por ejemplo, queremos ordenar en 4 lugares las letras A, B, C y C. Entonces tenemos aquí una repetición. Entonces para hacer eso, pues vamos a usar como base esta cuenta que habíamos hecho con C y D. Entonces nada más cambiando pues todos las instancias en las que teníamos C, D, vamos a poner una C. Entonces nos queda de esta manera. Pero pues vean que, pues por supuesto, este estado y este estado son iguales, y este estado y este estado son iguales, y estos dos estados son iguales. Y eso pues se va a repetir para todos. Entonces, pues en este caso en particular en el que tenemos 2 objetos que son iguales,
tendríamos que haber dividido, ¿no? El número de permutaciones, habríamos tenido que dividirlo por 2 factorial, ¿no? Entonces, si tenemos n objetos totales, tendríamos que haberlo dividido entre 2. Y pues es directo mostrar que si en lugar de haber tenido 2 objetos iguales hubiéramos tenido 3 objetos iguales, pues entre lo que tenemos que dividir es entre el número de permutaciones de estos 3 objetos. Entonces, si tenemos, si queremos ver la cantidad de microestados que se obtienen de ordenar n objetos, de los cuales n son iguales, entonces tenemos que dividir el número de objetos es n factorial entre n minúscula factorial. Entonces, si pensamos, por ejemplo, en tiramos, vamos a poner ejemplo, tiramos 100 volados. ¿Cuál es el número total de macroestados? Pues podemos caracterizarlo por, como habíamos dicho antes, tener o 0 águilas, o 1 águila, o 2 águilas, o 3 águilas, etcétera, hasta pues el número n, ¿no? De 100 volados que vamos a hacer. Entonces, el número total de macroestados es 101, ¿no? Que es desde tener 0 águilas hasta tener 100 águilas. Entonces, cada uno de ellos. Y, pues, por ejemplo, podemos preguntar, ¿cuál es la multiplicidad de tener 0? 0 águilas, ¿no? Entonces, nuestro macroestado es el número de águilas. Entonces, el número de microestados que tiene 0 águilas, pues es únicamente 1, ¿no? Es aquel en el que tuvimos Sol, 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 así hasta el volado número 100, ¿no? Entonces el volado número 1, el volado 2, el 3, el 4, así hasta el volado 100. Entonces, de todas las posibilidades, solo una de ellas no tiene ninguna águila. Pero a ver, esto se complica si preguntamos cuál es el número de microestados que tiene un águila. Entonces, pues tenemos que contarlos, ¿no? Y entonces es pues el que tuvo un águila al principio y luego puros soles, o aquel que tuvo un águila en el segundo volado y luego el resto fueron soles, etcétera, hasta aquel en el que el último fue un águila. Entonces, pues esto ocurre 100 veces y pues esta multiplicidad es simplemente igual a 100.
¿Y cuál es la multiplicidad de encontrar dos águilas? Pues a ver, sería aquí águila, 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 y luego soles. O sol y luego aquí águila, águila, etcétera. O, entonces podemos contarlo de esta manera, o de manera alternativa, suponer que pues cada una de estas instancias es distinta, cada una de estas posibles entradas es distinta, como si fuera una letra, ¿no? Como si estuviéramos ordenando 100 objetos distintos, y después suponer, o más bien, y después reconocer que vamos a tener de esos 100 objetos que originalmente eran distintos, vamos a tener dos de ellos iguales, y que serían las águilas, y 98 que también son iguales. Entonces, del total de las permutaciones que habríamos tenido entonces n factorial, pues tenemos que reconocer que de esas n vamos a tener 2, que sería acá la n, 2 iguales, y también vamos a tener n menos n iguales, que serían las 98 en este caso. Entonces, en lugar de contar de esta manera, es muchísimo más directo reconocer que podemos primero ordenarlos todos como si fueran objetos distintos y luego de esos dividir entre pues aquellas instancias en los que en realidad eran iguales. Y esto pues ustedes ya lo reconocen con este símbolo, ¿no? Son estos coeficientes los que tenemos acá, que pues de hecho son exactamente los coeficientes de la expansión binomial, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos a más b al cubo, recuerden que estos coeficientes se obtienen con el triángulo de Pascal. Etcétera. Entonces aquí tendríamos a cúbica más 3a cuadrada b más 3ab cuadrada más b cúbica, ¿no? En este caso. Ok, y entonces aquí cuando expandemos, pues lo que estamos reconociendo es que este término es a por a por a. Entonces, de hecho, vamos aquí a poner una S para que sean los soles. Más, y luego estamos diciendo que va a haber tres términos que corresponden a pues las tres maneras en las que podemos tener águila, águila, sol, o águila, sol, águila, o sol, águila, águila, ¿no? Entonces, por eso tenemos tres de ellos. Estamos simplemente ordenando estos tres de esta manera. Y lo mismo para estos tres, ¿no? Vamos a tener sol, sol, águila, o sol, águila, sol, o águila, sol, sol. Y luego, pues solo hay una posibilidad de, ¿no? El coeficiente aquí es 1, igual que acá era 1, de la cúbica y del S cúbica, porque solo hay tres de estos. Entonces, pues esta ordenación con repetición se obtiene con estos coeficientes, que son los coeficientes de la expansión binomial, en donde, pues necesariamente, si sumamos, pues todas las posibles, todo el posible número de águilas que tengamos, ¿no? ¿Cuál es el número de instancias en las que tenemos un sol? Más el número de instancias en el que tenemos dos soles, más aquel en el que tenemos tres soles.
así, etcétera, hasta llegar a n mayúsculas soles, pues entonces la suma de todos estos microestados o todas estas posibilidades necesariamente es pues 2 a la n, ¿no? Que es el número total de microestados. Bueno, y para poner esto en términos de, pues, de un ejemplo físico, antes de regresar al caso del sólido de Einstein, piensen en, pues tenemos un campo magnético que está orientado en una dirección, ¿no? Pensemos un campo magnético constante en la dirección Z, digamos.
y lo ponemos o ponemos un objeto en presencia de este campo magnético, y ahora cada uno de los spins que conformen nuestro cuerpo va a, pensemos, a primera aproximación, a ya sea orientarse de manera paralela o antiparalela con el campo magnético. Entonces podemos asociar una energía que va a estar dada por el número de spins que estén orientados en la misma dirección del campo magnético, y vamos a usar como energía base la configuración en la que todos los spins están antiparalelos. Entonces, en principio, pues podemos calcular la energía como función del número de spins que estén viendo hacia arriba. Entonces, esa energía pues no va a cambiar si cambia el orden de estos spins, ¿no? Entonces, una vez más, pues esto podrían estar estos dos hacia arriba, estos dos hacia abajo y el resto hacia arriba. Entonces, este sistema y este sistema tendrían la misma energía y por lo tanto corresponden al mismo macroestado. Y entonces podemos responder la pregunta de cuántos microestados corresponden a, si llamamos n hacia arriba, al número de spins que están apuntando en la misma dirección del campo magnético. Suponiendo que tenemos un número total de spins, n. Entonces, pues con lo que vimos, ya podemos responderlo. Esto va a ser igual a, pues, al número total de spins, el factorial de ese número, multiplicado por, ahora tenemos n spins viendo hacia arriba, y por lo tanto tenemos n menos n spins viendo hacia arriba, que serían los que están viendo hacia abajo, factorial. Y otra manera de escribir esto, pues sería sencillamente es n factorial, ¿no? El número total de spins factorial entre n, los que estén viendo hacia arriba factorial, por los que estén viendo hacia abajo factorial, ¿no? Donde lo único que hicimos fue reconocer que, pues en efecto, esta cantidad de aquí es el número de spins que están apuntando hacia abajo. Entonces, bueno, pues este es de hecho un sistema al que vamos a regresar más adelante, pero en el cual pues es directo calcular cuál va a ser el número de microestados o la multiplicidad de cada uno de los macroestados, en los que, recuerden, reconocimos que pues, el número de macroestados está dado únicamente por el número de spins que estén viendo hacia arriba. Bueno, y vamos a regresar al caso de los osciladores, en el caso del sólido de Einstein. Entonces, vamos al caso en el que teníamos tres osciladores, y vamos a ver acá un caso en particular en el que vamos a tener, y vamos a denotarlo por Q, ¿no? Solo tres cuantos de energía. Entonces, si numeramos a nuestros tres osciladores, lo que queremos responder es de cuántas maneras podemos ordenar estos tres cuantos de energía en nuestros tres osciladores. Entonces, pues la manera de hacerlo es pues que tenga, ¿no? El primero los tenga todos, o el segundo los tenga todos, o el tercero los tenga todos, o que el primero tenga dos, el segundo uno y el tercero ninguno, o el primero dos, el segundo ninguno y el tercero uno, o lo mismo para cada uno de los otros, ¿no?
Es decir, que este tenga 1 y este ninguno. Bueno, vamos a hacerlo en orden. Que ahora el que tiene 2 sea el del medio. Entonces, si este tiene 2, este tiene 1, o este no tiene ninguno y este es el que tiene. O el que tiene los 2 es el tercero. Y entonces, o este tiene el que falta, o el del medio es el que tiene el que falta, o lo tienen repartido todos, ¿no? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 posibles microestados. Entonces, pues claramente el número de microestados pues es función del número de osciladores que tenemos, ¿no? Si hubiéramos tenido 4 osciladores, pues este número de microestados habría sido distinto. Y por supuesto del número de cuantas que estamos repartiendo. Entonces, esta es los cuantos de energía. Y número de osciladores. Y esto es lo que queremos responder. Y aquí acabamos de ver que pues la multiplicidad o el número total de microestados de tener 3 osciladores y 3 cuantos de energía es 10. Entonces la pregunta es si con el repaso que acabamos de hacer de matemática combinatoria podemos responder o podemos encontrar una expresión analítica que nos dé precisamente el número de microestados que corresponden a n osciladores y q cuantos de energía. Y para eso vamos a usar un truco que es muy bonito e increíblemente útil, en el que vean que va a haber un isomorfismo entre esta manera de representar a los microestados y otro en el que cada uno de los cuantos de energía los vamos a representar por bolitas idénticas, y luego la separación entre los osciladores vamos a representarlo con unos palitos de esta manera. Entonces, este estado de aquí, correspondería a esto. Este correspondería a la energía que está dentro del primer oscilador, la energía que está dentro del segundo oscilador, que es 0, y la energía que está en el tercer oscilador, que también es 0. Por ejemplo, entonces, este de acá sería de esta manera. Aquí hay 2 bolitas. Aquí está la otra división y aquí está la otra. Entonces otra vez estos de acá, que son 0, corresponden al número de energía que tiene el primer oscilador. Este es 2 al que tiene el segundo oscilador y este es al que tiene el tercero. Y por ejemplo, este de acá, pues sería simplemente este sistema. Entonces este sistema pictórico, vemos que pues, a cada uno de estos estados pues, se puede representar de esta manera. Y entonces, bueno, lo primero que es importante notar es que aunque tenemos 3 osciladores, tenemos nada más 2 barreras representando el sistema de 3 osciladores. Sí, el número de cuantas sí está dado por el número de bolitas que tengamos acá. Entonces, lo que reconocemos es que el número de posibles maneras de ordenar estos objetos nos va a dar exactamente pues el número de microestados que tengamos acá. Entonces lo que vamos a querer es ordenar n o q
cuantos de energía más, ¿no? Queremos saber el número de objetos totales. Si tenemos es el número de osciladores, pero recuerden que tenemos n-1 número de barreras. Entonces estos son los objetos totales que vamos a ordenar, de los cuales Q son iguales y n-1 son iguales. Entonces, pues podemos aplicar exactamente lo que acabamos de encontrar, porque lo que queremos es pues, la manera de ordenar n objetos, bueno, q más n-1 objetos totales. Entonces, esto va a ser igual a q más n-1 objetos totales, de los cuales Q son iguales y n-1 son iguales. Tómense un momento para convencerse de que este isomorfismo es correcto y que en efecto, pues cada uno de estos microestados podemos representarlos con un ordenamiento distinto de estos objetos y que por lo tanto el número de maneras en las que podemos ordenar estos objetos pues nos va a dar el número de microestados, y una vez que se convencen de esto, pues ya es directo, tras haber reconocido que el número de barreras es el número de osciladores menos 1, de que el número de microestados está dado por esta ecuación. Y pues vamos a ver si por lo menos en el caso que acabamos de hacer, se cumple. Entonces queremos saber cuánto vale el número, o cuál es el número de microestados totales de ordenar en 3 osciladores. Entonces, recuerden nuestra n, 3 cuantos de energía, ¿no? Porque es justo este ejemplo que hicimos acá, que ya sabemos que esto tendría que ser igual a 10, ¿no? Los contamos. Y pues esto va a ser, siguiendo esta fórmula, 3 más 3 menos 1 factorial, dividido entre 3 factorial por 3 menos 1 factorial. Y esto es 5 factorial dividido entre 3 factorial por 2 factorial. Y esto es 5 por 4 por 3 por 2 por 1, dividido entre 3 por 2 por 1 por 2 por 1. Y este 3 por 2 se va con este de acá, y entonces nos queda 20 entre 2, y esto es 10, que son exactamente los 10 estados que habíamos calculado acá. Entonces, pues la fórmula sí funciona. Bueno, y entonces, ya que nos convencimos de que esta fórmula está bien y que nos da la multiplicidad de un conjunto de osciladores que forman uno de los cuerpos, podemos entonces preguntar si tenemos ahora uno de los cuerpos, como habíamos planteado originalmente, que tiene pues un número dado de osciladores. Y entonces este sería el sólido, vamos a llamarlo el sólido A, y lo ponemos en contacto térmico con un sólido B. De modo que, déjenme ponerlos, los voy a alejar un poquito, nada más para poner que pues tenemos estamos permitiendo, ¿no?, por definición de contacto térmico,
que haya intercambio de energía entre uno y el otro cuerpo. Y a su vez, recuerden que habíamos planteado que estos cuerpos están aislados del resto del universo. Entonces, a ver, vamos a dibujarlo así, ¿no? Con estas rayas que simbolizan que es como si estuvieran dentro de ¿no? Están aislados térmicamente. Ok. Entonces, pues lo primero que vamos a preguntar para utilizar todo lo que acabamos de construir es cómo definimos a un macroestado. Y es como si estuvieran dentro de una hielera. Se me fue la palabra, pero una hielera. Ok, entonces, ¿cómo definimos a un macroestado en este sistema? Macroestado. A ver, pues bueno, piénsenlo un momento. ¿No? Estamos suponemos que la energía total es constante. Bueno, pues es justamente esta es la respuesta, ¿no? Tenemos que medir la energía. Pero, pues, ¿cuál energía, no? Si sabemos que esta es constante, pues no hay mucho que medir, la energía total. Entonces, como vamos a definir a un macroestado, es una vez que permitimos este intercambio de energía, es pues la energía que tenga el estado, el sólido A, y conociendo, entonces el macroestado va a estar dado por la energía del sólido A, y pues por supuesto, como sabemos que la energía esta es constante, pues entonces ya sabemos que la energía del sólido B pues va a ser igual a la energía del sólido A, bueno, a la energía total menos la energía del sólido A. Entonces, nuestro macroestado va a estar dado por la energía que tenga el sólido A, que eso de inmediato pues va a determinar la energía que tenga el sólido B. Entonces estamos suponiendo que esto está aislado, pero pues sí podemos de alguna manera aquí meter algún tipo de sonda que nos permita saber cuál es la energía del sólido A. Pero pues recuerden que vamos a conocer cuál es la energía de este sistema, pero no vamos a saber exactamente, dada esa energía, cómo están repartidas los cuantos de energía entre los osciladores. Lo único que vamos a saber es pues de la cantidad total de energía que está disponible en el sistema, cuánta de esa energía está en este sólido A. Bueno, entonces pues vamos a ver esto a qué nos lleva. Vamos a suponer ahora que tenemos un número total de 3 cuantos de energía que pueden estarse intercambiando estos dos cuerpos. Y pues ya sabemos que vamos a determinar al macroestado
diciendo la energía que tenga este sistema. Entonces vamos a ver cómo procederíamos. Entonces recuerden que al principio de esta discusión planteamos que iba a ser importante no solo dados un número fijo de objetos que íbamos a reorganizar, sino también cuál era el número máximo que íbamos a poder compartir y por lo tanto el número de microestados que íbamos a tener iba a ser relevante. Entonces, por ejemplo, si estos dos cuerpos pueden compartir cuando mucho 3 unidades de energía, entonces pues solo va a haber este número de macroestados. De modo que cuando toda la energía está en el cuerpo A, pues recuerden que esta era la manera en la que estábamos denotando, es el número de osciladores y la energía que estamos repartiendo entre los osciladores de ese cuerpo. Entonces aquí nada más vamos a ponerlo para recalcar. Este es N y este es Q, ¿no? Entonces, el macroestado que corresponde a la situación en la que el cuerpo A tiene cero energía, pues solo corresponde a un microestado, ¿no? La multiplicidad es solo uno. Cuando este cuerpo tiene un cuanto de energía, pues hay 3 posibles microestados que corresponden a ese macroestado. Y cuando tiene 2, hay 6 microestados que corresponden a ese macroestado, y cuando tiene 3, hay 10. Y entonces, como sabemos que el macroestado va a estar dado por la energía que tenga este cuerpo, el cuerpo A, pues entonces sabemos que pues necesariamente el cuerpo B va a tener una multiplicidad que va a ser función del número de osciladores que tenga, el que sea, y pues la energía total menos la energía que haya tenido el cuerpo A, como habíamos dicho, ¿no? Porque la energía se tiene que conservar. Entonces, si el cuerpo A tenía 0 energía, eso quiere decir que el cuerpo B tenía toda la energía. Si el cuerpo A tenía un cuanto de energía, pues quiere decir que los dos restantes están en el cuerpo B. Si este tenía 2, pues quiere decir que el B tenía 1, y si el cuerpo A tenía 3, quiere decir que este cuerpo no tenía ningún estado. Entonces, de la misma manera que aquí pues teníamos o podíamos calcular el número de microestados conociendo n, acá también suponiendo que conocemos el número de osciladores que compone el cuerpo B, podemos conocer el número de microestados y luego, y esta es la suposición muy importante, pero espero que les resulte más o menos clara, pues estos microestados, cada uno de estos, pues es independiente de estos microestados, ¿no? O sea, una vez que ya sabemos, que ya determinamos Q aquí y acá, para obtener el número total de microestados de los dos sistemas, lo que hay que hacer es multiplicar a este número de microestados por este número de microestados, ¿sí? Entonces estamos postulando que el número de microestados totales que va a estar dado por, o va a ser una función de pues el número de osciladores que tenga el cuerpo A y el número de osciladores que tenga el cuerpo B y del número y del macroestado, ¿no? Entonces, recuerden, era pues Q de A, ¿sí? Entonces, pues en principio esta es función de los dos, de las dos energías, pero sabemos que esta es simplemente pues toda la energía total menos esta, ¿no? Entonces, pues podemos decir que nada más esto va a ser función de Q de A. Y esto entonces, pues lo que vamos a postular es que es igual a el número de microestados de el cuerpo A por el número de microestados que tenga el cuerpo B
dado QB, ¿no? Pero pues en el fondo es Q total menos QA, vamos a tener acá. Y entonces esta es una relación súper importante. Tan importante que déjenme ver si aquí el pizarrón me permite, pues no me permite ponerlo dentro de un cuadrado. Pues no. Pero bueno, no importa, aunque no se vea bonito. Y entonces, pues vamos a hacer un ejemplo en el que mostremos esto. Y si les ha parecido ahorita un poco abstracto todo lo que hemos hecho, ya estamos muy cerca de que rinda frutos lo que hemos estado haciendo. Entonces tengan un poquito de paciencia. Y pues vamos a hacer un ejemplo de esto para que quede muy claro, que además nos va a ayudar a ver exactamente qué es aquello tras lo que andamos. Entonces vamos a hacer este ejemplo en el que vamos a tener otra vez, ¿no? Tenemos un sólido, no sé por qué no registra que, ahí está. Tenemos un sólido, tenemos otro sólido, están en contacto térmico. Esto, recuerden, quiere decir que pueden intercambiar energía. Por eso hicimos el repaso sobre los postulados de la termodinámica y lo que pasaba cuando pedíamos que se maximizara la entropía, ¿se acuerdan? En un sistema en el que la energía se conservaba. Eso entonces nos permitía que el diferencial de energía, o sea, la energía que pasaba para un lado, ¿no? La energía que perdía este cuerpo, pues era la que ganaba este otro. Eso es lo que hacíamos ahí en termo, ¿no? Ok, y entonces, pues este es el cuerpo, el sólido A, y este es el sólido B. Y vamos a hacer algo súper sencillo, que es suponer que el sólido A tiene 3 osciladores, que el sólido B también tiene 3 osciladores y que hay una energía total, que vamos a denotar así, que es de 6 unidades de energía. Y esto es entonces QA más QB. Y entonces, pues nos vamos a preguntar cómo función de la energía que tenga el sólido A, cuál es el número, cuál es la multiplicidad de microestados como función de esta energía. Que, por cierto, pues es como habíamos dicho antes, eso es lo que nos va a determinar nuestro macroestado. Entonces, aquí nuestro macroestado va a estar dado por cuántas unidades de energía tiene este cuerpo y pues cuántas tenemos en total. Piensen un momento. Pues son 7, ¿no? Porque QDA puede tener o 0 energía, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, hasta 6. Y vamos a hacer esto un poco más bonito, aunque nos lleve un poquito más de tiempo. Esto, por otro lado, pues como ya comentamos varias veces, pues va a determinar cuánto vale la energía que tiene que tener el cuerpo B. Uf. Ok, perdón si los mareé. Ok, esto es QA. Ok, entonces si conocemos QA,
que este es lo que nos va a dar nuestro macroestado, porque en principio es lo que podríamos medir experimentalmente. Entonces, déjenme más aprovechar que tenemos la regla a la mano. Ok. Y, ajá. Entonces, aguántenme por favor. Okay. Entonces, ahora sí. Tenemos ahí QA y si conocemos QA, pues sabemos que si Q tiene 0 unidades de energía, pues eso quiere decir, ¿no?, que si QA tiene 0 unidades de energía, quiere decir que QB las tiene todas. Entonces, pues este tiene 6, cuando este tiene 1, QB tiene 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Ok, y entonces, si tenemos esto, podemos entonces saber, dado que conocemos N y B, N de A y N de B, entonces, pues aplicando nuestra ecuación que nos da la multiplicidad, podemos para cada uno de los macroestados saber cuántos microestados tiene A, podemos saber cuántos microestados tiene B y podemos saber el total de los microestados que va a estar dado por la multiplicidad de A multiplicada por la multiplicidad de B. Y pues vamos a obtener estos valores de la multiplicidad tanto para el sólido A como para el sólido B. Entonces recuerden que la ecuación que habíamos obtenido para la multiplicidad del sólido A iba a ser igual a Q de A más N de A menos 1, porque recuerden que era el número de barreras y energía que estábamos acomodando, dividido entre, perdón, esto es factorial, dividido entre QA factorial, porque tenemos un número QA de elementos que son iguales, y NA menos 1 objetos que también eran iguales. Y en este ejemplo ya sabíamos que NA vale 3, entonces esto va a ser 3 menos 1, 2 más QA factorial, dividida entre QA factorial y multiplicada por 3 menos 1, 2 factorial. Entonces cada uno de estos valores de la multiplicidad, como función de nuestro macroestado, que está dado por la cantidad de cuantos de energía que tiene el sólido A, pues lo obtenemos a través de esta ecuación. Y de manera análoga, el número de microestados que tiene el sólido B lo vamos a obtener con pues la misma fórmula, Q de A más N, bueno, vamos a escribirlo, NB menos 1 factorial dividido entre QB factorial por NB menos 1 factorial, en donde, pues otra vez, el número de osciladores del cuerpo B también era 3, entonces esto es 2. Esto de acá también, pues termina siendo 2 factorial. Y después vamos acá y sabemos que como la energía se conserva, entonces Q de B tiene que ser igual a 6 menos Q de A.
Entonces aquí sustituimos 6 menos Q de A más 2. Y acá también vamos a tener 6 menos Q de A factorial. Entonces todos estos valores, la multiplicidad del cuerpo B, podemos encontrarlo como función de la energía del cuerpo A. Porque la energía se conserva, entonces QA determina QB y pues sigue todo esto que hicimos. Bueno, y si pues aplicamos estas fórmulas, ¿no? Que ya son nada más función de QA a cada una de estas QAs que tenemos acá, vamos a obtener aquí, a ver, pues cuántos microestados hay cuando QA tiene 0 unidades de energía, pues solo hay un estado en el que se pasa, ¿no? Es aquel en el que pues está todo vacío y solo hay una manera en la que esto ocurre. Entonces aquí ya sabemos que este era 1 sin tener que haber ido a la fórmula, ¿no? Para el resto, pues recordarán que también había 3 maneras en las que podíamos tener un cuanto de energía en QA, ¿no? Recuerden, eso era o que toda la energía estuviera aquí, o que toda la energía estuviera aquí, o que toda la energía estuviera acá, ¿no? Cualquiera de estas 3. Ok, entonces este era 3. El de 2 no lo vamos a hacer, pero ya lo habíamos hecho de 6. El de 3 es 10. El de 4 tampoco lo hicimos, pero es 15. El de 5 es 21. Y el de 6 es 28. Y pues de manera análoga sabemos que como n de A y n de B tienen el mismo número de osciladores, esta tabla va a ser simétrica. Es decir, cuando Q de B tiene 6, pues va a tener el mismo número de microestados que cuando Q de A tenía 6, porque tienen el mismo número de osciladores. Y si no me creen, pues pueden aplicar acá las fórmulas y les va a dar lo mismo. Entonces este va a ser 28, para cuando tiene 5 va a ser 21, cuando tiene 4 va a ser 15, acá va a ser 10, 6, 3 y 1. Y ahora para encontrar la multiplicidad total, pues multiplicamos estas dos columnas. Entonces aquí va a ser 28, en la siguiente 63, 90, 100, y luego es simétrico otra vez, ¿no? 90, 63 y 28. Y en total vamos a tener un total de 462, si sumamos todos estos, vamos a tener un total de 462 microestados totales. Y vamos a ver ahora cómo se ve esta gráfica de la multiplicidad total como función de nuestro macroestado, ¿no? De la energía que tenga el sistema A. Y cuando hacemos esta gráfica vemos que el número total de microestados pues, tiene un máximo cuando QA tiene 3 unidades de energía. Y entonces, y aquí viene la parte más importante de todo lo que hemos estado haciendo, vamos a suponer que si cada uno de estos 462 microestados son igualmente probables, y esto sigue de suponer que simplemente por el hecho de que estos dos cuerpos están intercambiando energía, si suponemos que ese intercambio de energía es aleatorio, entonces pues podemos suponer que
que cualquiera de estos 462 microestados es igualmente probable, ¿no? Entonces aquí hay un intercambio de energía. Si cada uno de estos microestados es igualmente probable, eso quiere decir que lo más probable es que encontremos al sistema en este macroestado. Vamos a suponer que por unidad de tiempo el sistema está sampleando cada uno de sus posibles 462 microestados. O sea, este intercambio de energía entre el cuerpo A y el cuerpo B está ocurriendo muchísimas veces por segundo. Entonces estos microestados están siendo reproducidos todos muchísimas veces. Nosotros ahora entonces medimos cuál es la energía que tiene este sistema A. Entonces lo que sigue de suponer que cada uno de estos microestados es igualmente probable es que pues, la probabilidad está dada por el cociente, ¿no? O sea, la probabilidad de encontrar al sistema con la energía QA, al sistema A con la energía QA, pues va a ser igual a el número de microestados que tenga en ese estado QA dividido entre el número total de microestados. Y entonces esto está propiamente normalizado. Entonces aquí lo que nos está diciendo es que pues, lo más probable es que si nos asomamos, pues vamos a ver el sistema aquí, aunque no es despreciable la probabilidad de encontrarlo con energía 2 o con energía 1, o incluso que en una de esas pues toda la energía esté en B y eso significa que QA es 0, o viceversa, que en una de esas instancias la energía esté toda en A y entonces pues esta sería el cociente de esta cantidad entre la multiplicidad total nos daría la probabilidad de encontrar a el sistema conjunto, que recuerden, eso es lo importante, ¿no? Por eso tenemos dos sólidos, de encontrar el sistema conjunto con esta energía. Antes de ponerlos en contacto, ¿no? Antes de ponerlos en contacto térmico, teníamos pues únicamente, o estos estaban suficientemente lejos como para que no hubiera un intercambio de energía, y pues este cuerpo iba a tener la energía que fuera al principio, digamos 1, y entonces pues cada vez que yo mido su energía, pues me iba a dar exactamente la misma energía. Y este cuerpo, digamos, dado que este era 1 y habíamos pensado que estaban compartiendo 6, este iba a tener también todo el tiempo 5 unidades de energía. Pero ahora, si los ponemos en contacto térmico, si permitimos que ahora la energía esté pasando de uno a otro aleatoriamente, entonces, pues esta condición inicial prácticamente no va a importar. El sistema va a ser caótico en ese sentido, y en el sentido de que pues a tiempos largos no va a depender de las condiciones iniciales. Podemos suponer que todos los microestados son igualmente probables, y entonces sí, aquí está la línea del tiempo, que fue de lo que estuvimos hablando la primera clase. Es una cuestión probabilística. Aquí, antes de estar en contacto, esto tenía energía 1. Después de estar en contacto, por este intercambio de energía que ocurre, pues ahora el sistema A pasó de irreversiblemente de tener una energía igual a 1 a tener, lo más probable, una energía igual a 3, pero permitiendo estas fluctuaciones que van a estar dadas por estas probabilidades asociadas a estas energías, por el hecho de estar en contacto térmico con otro cuerpo. Esto es súper importante. Y es tan importante que de hecho ese es el postulado fundamental de la mecánica estadística, que es que en un sistema aislado en equilibrio térmico, todos los estados, todos los microestados, de hecho, son igualmente probables. Sí, esto es lo que vamos a postular. En un sistema aislado, en equilibrio térmico, todos los microestados son igualmente probables.
Entonces recuerden que aquí era importante que esto estaba aislado térmicamente, por eso lo dibujábamos de esta manera. Entonces sabemos que la energía total es fija, pero pues el sistema A unido al sistema B constituye un sistema aislado. Y vean que las consecuencias de que memorícenlo, pero más que memorícenlo, entiendan la profundidad de lo que estamos planteando. Repitámoslo, vale la pena, ¿no? En un sistema aislado en equilibrio térmico, todos los microestados son igualmente probables. Y si esto es cierto, entonces, pues las implicaciones son que no todos los macroestados son igualmente probables, que es lo que uno va a medir experimentalmente, y las fluctuaciones alrededor de los valores del macroestado es también lo que nos va a interesar. Y además nos da una manera de calcular esta probabilidad, ya nos da la receta para calcular la probabilidad, por supuesto, dependiendo del sistema. En el caso del sólido de Einstein, ya sabemos cómo calcular la multiplicidad, pero pues si tenemos dos cuerpos, vamos a saber que la multiplicidad va a estar dada por la multiplicación de la multiplicidad de A por la multiplicidad de B como función de la energía de A, que es nuestro macroestado. Pero pues otros sistemas van a tener otras maneras de calcular estos microestados, pero en todos los casos, estas probabilidades van a estar dadas por el cociente del número de microestados que corresponden a ese macroestado dividido entre el número de microestados totales, como acabamos de hacer. Y aquí déjenme hacer una anotación súper importante porque se relaciona con el repaso que hicimos de termodinámica. ¿Sí? Lo que hicimos fue decir, vean que va a existir una cantidad que va a estar asociada al número total de microestados, en el que en la ausencia de constricciones internas, que consistió en acercar esto lo suficiente o quitar la pared aislante que tenía entre estos dos, entonces las variables internas del sistema, que son las variables extensivas, que recuerden era la energía, va a adquirir el valor que maximiza cierta cantidad. Entonces desde aquí ya vemos que la entropía va a estar relacionada al número total de microestados. ¿Sí? Este es el énfasis que hicimos la clase pasada cuando hicimos este repaso de termodinámica. Y bueno, pues se ajusta no solo el del cuerpo A, sino también el del cuerpo B, ¿no? Porque sabemos que QA determina QB porque la energía es constante. Entonces hay que tener muy presente justo que pues esto ya empieza a parecerse, el hecho de decir que vamos a encontrar al sistema en este valor, empieza a parecerse mucho a la segunda ley de la termodinámica, pero fíjense que también nos da algo súper valioso y novedoso porque nos está diciendo no solo cuál es el valor que la va a maximizar, sino que también nos va a decir que hay fluctuaciones alrededor de ese valor de equilibrio, y esas fluctuaciones, pues lo vimos cuando vimos procesos estocásticos, va a estar dada por, en principio, si esto tiende a una distribución normal, que de hecho va a ser el caso, pues va a estar dada por la varianza, y esa varianza va a estar dada por la probabilidad también de encontrar a estos valores que no son exactamente el de equilibrio. Entonces vean que este planteamiento nos dice no solo el valor máximo, sino también el tamaño de las fluctuaciones alrededor de ese valor máximo. Y esto es también de la mayor importancia posible. Y antes de proseguir, que va a consistir en mostrar cómo cambia esta curva cuando el número de osciladores aumenta, y va a aumentar ligeramente,
para todo lo que podría aumentar, es decir, o sea, no vamos a ver lo que pasa exactamente en 10 a la 23, que es de hecho pues lo que se va a acercar más a la realidad, pero vamos a ver que usando números más grandes, del orden de 100, esta curva pues, va a cambiar radicalmente. Pero antes de hacer eso, recuerden que entonces nos va a importar el número total de microestados porque eso nos va a dar la probabilidad. Y aquí pues era relativamente sencillo de hacer porque lo único que teníamos que hacer era sumar cada uno de estos microestados totales como función de QA. Pero entonces lo que quisiéramos es una ecuación que de esta misma manera nos permitiera obtener, sin tener que sumar, cuál es el número total de microestados que va a tener la combinación de dos sólidos de Einstein para cierto número de osciladores A, cierto número de osciladores B y cierto número de cuantos de energía. Entonces, pues vamos a hacerlo y vamos a hacerlo de una manera parecida al análisis que hicimos para obtener la multiplicidad de los osciladores. Entonces vamos a pensar, vamos a regresar a la descripción que teníamos en términos, si tenemos, por ejemplo, 3 osciladores. Entonces este era el oscilador A. Y está bien que me quede chueco, pero tampoco tanto. Ok, entonces este era el oscilador A. Y vamos a pensar que este es un sistema tal que aquí tiene un cuanto de energía, un cuanto de energía y aquí no hay ninguno. Y ahora el oscilador B también tiene 3 osciladores. Y pensemos que estos osciladores aquí tiene un cuanto, aquí ninguno y acá 2. Entonces lo que queremos es pues como un isomorfismo parecido a lo que hicimos anteriormente en el que combinamos estas dos tablas para acomodar distintas barreras y bolitas que representen las energías para saber de cuántas maneras entonces podemos reacomodar los cuantos de energía que tengamos aquí, que en este caso va a ser 1, 2, 3, 4 y 5, repartidos en estas 6 posibles osciladores. Entonces, a ver, pues recordemos que este de acá, para la descripción que teníamos originalmente, lo planteábamos de esta manera. Y aquí no había nada, ¿no? Y este de acá, entonces iba a tener una bolita, la barrera, aquí nada, aquí la otra barrera y aquí 2 bolitas. Si juntamos estos dos sistemas, entonces si movemos esto para acá y ahora los ponemos de esta manera, pues nos queda una pregunta, ¿no? Que es cuánto de energía, ¿a cuál de los dos osciladores corresponde? ¿Corresponde a este o corresponde a este de acá? No hay manera de saberlo. Y pues la manera de resolverlo es muy sencilla, es simplemente agregar una barrera más. Entonces, si aquí agregamos otra barrera y otra vez juntamos todos estos elementos, entonces aquí sí ya no hay ambigüedad. ¿No? Cuánto de energía pertenece a este que no tiene nada es y ahora sí corresponde al primero del B, este es el segundo del B y estos dos son el tercero del B. Entonces para poder saber la cantidad total de microestados, entonces lo que tenemos que hacer es, si tenemos un número total de n osciladores, vean aquí teníamos 6 osciladores
y vamos a tener, ¿cuántas barreras? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, en general, porque además en la descripción original, para n teníamos n-1, ¿no? Para a teníamos n de a-1, para b teníamos n de b-1. Ahora lo sumamos, vamos a tener n de a más n de b, bueno, a ver, mejor así, n de a menos 1 barreras, más n de b menos 1 barreras, más una barrera más que fue la que tuvimos que poner para eliminar la ambigüedad. Entonces el número total de barreras va a ser igual a pues n, bueno, no, tenemos un número total de osciladores y vamos a tener un número de barreras igual al número total menos 1. Como les decía, aquí teníamos 6 osciladores. Entonces vamos a tener un número, vamos a tener 5 barreras, y que es 6 menos 1. Y el número de cuantos de energía, pues es exactamente el número total de cuantos de energía que tengamos. De manera que la multiplicidad total del sistema va a estar dado por, bueno, va a ser una función del número total de osciladores, del número total de cuantas, y este va a ser nada más todas las maneras en las que podamos ordenar a estos objetos, que son n total menos 1 objetos, más q total, de los cuales q total son iguales o indistinguibles entre sí, y n total menos 1 también son indistinguibles entre sí. Entonces, para el sólido de Einstein ya sabemos cuál es la multiplicidad total de los estados. Entonces, para un número arbitrario de osciladores y de energía, podemos saber cuál es el total de los microestados. Y entonces así es como pudimos haber obtenido el hecho de que en este ejemplo que hicimos acá va a haber 462 microestados sin haber tenido que sumar acá. Pero bueno, ya que tenemos estos, ahora sí, pues la probabilidad de encontrar el sistema en este macroestado, pues es igual a, sería 28 entre 462, en este macroestado que corresponde a un cuanto de energía en el sistema A, sería 63 entre 462, etcétera, ¿no? Cada uno de estos. Y entonces ahora sí, lo que les dije que íbamos a calcular. Vamos a ver cómo cambia esta curva para cuando tenemos más osciladores y más energía. Entonces recuerden que, pues en realidad, lo que vamos a tener en un sólido es el orden de 10 a la 23 osciladores. ¿Sí? Que es, pues es una cantidad inmensa. Entonces vamos a hacer algo intermedio. No van a ser 3 osciladores, sino de inicio, para ver cómo cambia, que nos podamos calcularlo, porque para esos números más grandes, de hecho, vamos a ver que incluso para estos números más modestos va a haber cantidades imposibles de calcular, ¿sí? Precisamente por los factoriales, ¿no? Entonces vamos a suponer, vamos a hacer este otro ejemplo. Que tenemos un cuerpo A con 300 osciladores, un cuerpo B con 200 osciladores y que entre ellos se reparten 100 cuantos de energía.
Vean que pues en este caso, en el caso simétrico, pues uno intuitivamente podía decir que pues, no había nada que rompiera la simetría, entonces el sistema o el macroestado que correspondía a tener la mitad de la energía total, necesariamente iba a ser el que iba a tener más microestados asociados, ¿no? Porque no había nada que dijera que QA iba a tener en equilibrio más energía que QB. Sin embargo, cuando el número de osciladores ya no es el mismo para los dos cuerpos, como tenemos acá, pues ya no es trivial saber cuál va a ser el valor de QA que va a maximizar el número de microestados totales del sistema. Pero pues podemos preguntar, y esto sí les pido que se tomen un momento para pensarlo, ¿cuál es el número total de macroestados? O sea, ¿cuántos macroestados hay en total? Esto es algo que podemos calcular rápido, que es difícil, que es fácil, que es... Bueno, pues vean, es idéntico a como lo habíamos hecho antes, ¿no? Pues el número de macroestados, o más bien los macroestados, van a ser determinados por el valor de QA. Y QA pues va a tener o 0 cuantos de energía, o 1, o 2, o 3, etcétera, hasta llegar a 100. Entonces, estos recuerden los macroestados. Entonces, pues, por lo tanto, va a haber 101 macroestados. Muy bien. Y podemos preguntar también, ¿cuántos microestados va a haber? ¿Cuál va a ser el número total de microestados? Entonces, para calcular eso, tenemos que usar esta fórmula. Y entonces, el número total de microestados va a ser igual a 500, ¿no? Porque son 200 más 300 menos 1 más 100 factorial dividido entre 100 factorial por 500 menos 1, ¿no? 499 factorial. Y si hicieran este cálculo, el número total de microestados es igual a 9.3 por 10 a la 115. Esos no son 3 factoriales, quiero decir que es una barbaridad. El número total de posibles microestados, a pesar de que tenemos N y Q relativamente pequeño. Y pues podemos, miren, son 100 nada más, podemos calcular, como hicimos para el caso anterior, para el ejemplo anterior, cuál es el número de microestados que corresponde a cada uno de los macroestados. Y si hacemos eso, entonces aquí los voy a referir a esta figura del Schroeder. Creo que, híjoles, no se alcanza a ver muy bien, pero bueno, no, creo que sí, aquí se ve que es 10 a la 114, ¿no? Ok, que sería como este valor. Bueno, pues resulta que para el valor más alto, que de hecho es QA igual a 60, no sé si alguno de ustedes adivinó que para este número de osciladores
la energía tendría un máximo en el macroestado, perdón, el número de microestados tendría un máximo en QA igual a 60. Para este caso es este de acá, ¿no? Es 6.9 por 10 a la 114. De modo que la probabilidad de encontrar al sistema en exactamente este valor de QA es aproximadamente, entonces la probabilidad de encontrar el sistema de que QA sea igual a 60, si seguimos el postulado fundamental de la mecánica estadística, esto es aproximadamente 7% de encontrar el sistema acá. Pero vean que ya es lo que habíamos anticipado antes. Este es una distribución normal, o tiende a una distribución normal, de modo que decae exponencialmente. Y para encontrar, o la probabilidad de encontrar al sistema en valores de QA menores de 40 o mayores de 80 es, entonces la probabilidad de que QA, por ejemplo, sea mayor de 80, esta probabilidad es 10 a la menos 20. Y es la misma que encontrar a QA con menos de 40 también. Es 10 a la menos 20. Es decir, jamás vamos a encontrar al sistema con un número de cuantos de energía menor a 40, ¿no? Para fines prácticos, siempre vamos a encontrar el sistema alrededor de un valor que pues, va a estar dado por la desviación estándar o la varianza de esta curva que, como vimos, conforme n aumenta, se va haciendo cada vez más angosta. Entonces, vean acá en este otro ejemplo que habíamos hecho, el ancho de la curva, o la curva era muchísimo más ancha que en este caso, ¿no? Relativa al promedio, ¿no? Eso es importante hacerlo notar. En efecto, aquí la varianza es más pequeña, pero la varianza relativa al promedio es muchísimo más grande acá que en este caso. Y entonces, antes de terminar la clase de hoy, vean que esto pone de relieve un punto muy interesante, que es el decir, no estamos diciendo que el sistema va a ser determinista, en el sentido de que podría adquirir cualquiera de los, o podríamos encontrarlo en cualquiera de los microestados, o de hecho, pues sí, también en cualquiera de los macroestados determinados de esta manera, pero la probabilidad de encontrarlo justo en este es muchísimo más alta que encontrarlo en cualquier otro. Y conforme aumentemos el número de osciladores hasta llegar a 10 a la 23, esta distribución, ¿no? la probabilidad como función del macroestado va a tender a una función delta. Esto va a ser casi infinitamente angosto. Sin embargo, va a seguir teniendo aquí unas pequeñas fluctuaciones que van a ser muy importantes. Pero en términos del promedio, esto lo que nos va a decir es que, aunque podríamos encontrar al sistema en cualquiera de los macroestados determinados por QA, la probabilidad de encontrarlo justo en este es tan alta que se vuelve una cuestión determinista para fines prácticos. Entonces los dejo con este hecho para que reflexionen sobre este punto.